¿Crees que conoces la historia del antiguo Egipto? ¿De verdad crees que los libros de texto, con sus imágenes doradas y sus relatos de faraones gloriosos, te han contado toda la verdad? Permíteme decirte algo, con la certeza que solo dan los abismos más profundos del conocimiento prohibido. Has vivido en una mentira. Lo que te han mostrado es apenas la superficie pulida de una tumba, una fachada brillante que oculta corredores infestados de sombras, secretos inconfesables y horrores que harían temblar a los mismos dioses que ellos adoraban. Prepárate, porque estás a punto de descender a las criptas olvidadas de la historia, donde la arena del tiempo no ha podido sepultar la oscuridad. Lo que estás a punto de presenciar no es un documental convencional. No. Esto es una autopsia a una civilización entera, una disección de sus mitos más sagrados para revelar la podredumbre que yace debajo. Hablaremos de sacrificios humanos, de rituales tan arcanos y perversos que sus ecos resuenan aún en las paredes de templos abandonados. Exploraremos la psique retorcida de monarcas endiosados, cuyas manos estaban manchadas no solo con el poder, sino con la sangre de inocentes. Descubrirás secretos que los egiptólogos más valientes susurran en pasillos oscuros, verdades que han sido deliberadamente borradas de los papiros oficiales. Te invito a un viaje sin retorno. Un viaje al corazón de las tinieblas que latía bajo el sol abrasador del desierto. Olvida las postales turísticas, olvida las clases de historia de la primaria. Hoy, las pirámides no serán monumentos a la gloria, sino lápidas gigantescas que sellan un pasado macabro. Cada jeroglífico que descifraremos juntos será una puerta a una pesadilla, cada dato revelado, un clavo más en el ataúd de la inocencia histórica. Así que ajusta bien tus audífonos, apaga las luces y prepárate para sentir un escalofrío que no proviene del frío, sino de la verdad. Y una advertencia final, para los valientes que decidan quedarse. Quédate hasta el final de este recorrido infernal, porque el dato número 10, la última pieza de este rompecabezas de depravación y misterio, es una revelación tan perturbadora, tan blasfema, que no solo te dejará sin palabras, te hará cuestionar la naturaleza misma del poder, de la historia, y de las fuerzas que realmente han movido los hilos de la humanidad desde el principio de los tiempos. Lo que te espera al final es simplemente aterrador. Nos han pintado a los faraones como deidades vivientes, guías de luz y sabiduría. Pero la realidad es mucho más oscura. Muchas coronas doradas reposaban sobre cabezas carcomidas por la paranoia y la crueldad. El poder absoluto en manos de hombres sin empatía creó monstruos con cetro, no dioses. Leyendas hablan de faraones que trataban a sus súbditos como objetos, disfrutando del sufrimiento ajeno. Eran depredadores en la cima de la cadena humana. Su divinidad era un arma de terror. Así, la imagen del faraón benévolo se desmorona, revelando un rostro siniestro y una sonrisa torcida. No eran dioses, eran demonios coronados, y su legado está escrito con miedo y sangre. En las sombras más profundas de la teología egipcia, lejos de los himnos al sol y las procesiones festivas, existía una creencia oscura y primitiva, que los dioses, en ocasiones, no se conformaban con ofrendas de grano, oro o animales. A veces, para apaciguar su ira, para garantizar una cosecha abundante o para consagrar un nuevo templo, exigían el tributo supremo, la vida humana. Aunque la egiptología tradicional ha intentado minimizar o incluso negar esta práctica, las evidencias susurran una verdad incómoda desde tumbas olvidadas y textos heréticos. Rituales secretos, llevados a cabo bajo la luz de la luna o en cámaras subterráneas selladas, donde el latido de un corazón humano era el último regalo para una deidad sedienta. Imagina la escena, coño. No era un asesinato brutal y caótico, sino una ceremonia meticulosamente orquestada. Sacerdotes con máscaras de chacal o de ibis, cantando conjuros en una lengua muerta, mientras la víctima, a menudo un sirviente, un prisionero de guerra, o incluso un miembro de la corte elegido para tal honor, era preparada. El aire, espeso con el humo del incienso y la mirra, se cargaba con una tensión insoportable. No se trataba de simple violencia. Era un acto cósmico, una transacción macabra donde un alma era entregada para mantener el equilibrio del universo, o al menos el poder y la prosperidad de quienes gobernaban. Las tumbas de los primeros faraones en Abidos son testigos mudos de esta práctica. Alrededor del sepulcro del rey se han encontrado decenas, a veces cientos, de tumbas subsidiarias. En ellas no yacen nobles, sino sirvientes, guardias y concubinas, todos enterrados al mismo tiempo que su señor. La explicación más simple y aterradora es que no murieron de causas naturales. Fueron sacrificados en un ritual de acompañamiento, asesinados para que pudieran seguir sirviendo a su faraón dios en el más allá. Una lealtad forzada, más allá de la tumba, sellada con su último aliento en un acto de devoción impuesta y brutal. Esta práctica, conocida como sacrificio de séquito, nos revela la cara más despiadada de la creencia egipcia en la vida eterna. La inmortalidad del faraón era tan importante, tan central en su cosmovisión, que el valor de las vidas de sus subordinados se reducía a cero. Eran simples piezas en el tablero de ajedrez de la eternidad de su rey.
peones que debían ser sacrificados para asegurar la victoria final de su señor sobre la muerte. El Nilo, que daba la vida a Egipto, también fue testigo de cómo la vida era arrebatada, en nombre de una fe que, en sus rincones más oscuros, exigía una deuda de sangre. Hay historias que la ciencia se niega a aceptar, maldiciones ancestrales que duermen en las arenas del tiempo, esperando ser despertadas. La más famosa es la de Tutankamón, el faraón niño. Cuando Carter y Carnarvon abrieron su tumba en 1922, no solo hallaron tesoros, sino que liberaron una sombra. Carnarvon murió poco después, tras una picadura de mosquito. En el instante de su muerte, el Cairo quedó en tinieblas, y la lista de muertes extrañas siguió creciendo. ¿Casualidad? ¿O fuerzas que no pueden medirse en laboratorios? Hay puertas que nunca deberían abrirse. La sombra del faraón aún vigila. Cuando contemplamos las majestuosas pirámides de Giza, los templos colosales de Karnak o los obeliscos que arañan el cielo, la mente se llena de asombro. Pero tras cada piedra tallada se esconde una verdad oscura. Hablo de la brutal realidad de la esclavitud. Sudor, sangre y lágrimas de incontables seres humanos. La construcción fue un infierno orquestado por el látigo y el grito de capataces. El castigo era brutal, dejando cicatrices que jamás sanarían. Bajo la sombra de las pirámides se cimentó un imperio sobre huesos y sufrimiento, un legado de inhumanidad que el brillo del oro no puede ocultar. Más allá de los rituales funerarios y los himnos a los dioses solares, en los rincones más oscuros de los templos y en las chozas de los hechiceros del desierto, bullía un conocimiento arcano y peligroso: la magia egipcia prohibida. Los papiros mágicos, como el de Londres y Leiden, contenían fórmulas para invocar demonios, atar enemigos y provocar enfermedad o muerte. Se usaban muñecos de cera, sangre y huesos en rituales oscuros. Se invocaban dioses como Set y demonios impronunciables. Cada ingrediente poseía un poder específico, capaz de desatar fuerzas incontrolables. El universo egipcio oscilaba entre el orden y el caos, y algunos se atrevieron a dominar ambos. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar trasciende los límites de lo imaginable. Nos sumergiremos en los susurros prohibidos de los textos de las pirámides, fragmentos que hablan de un hambre que no es de este mundo. Los faraones, en su búsqueda de divinidad, no se detenían ante nada, ni siquiera ante el tabú más primordial, el canibalismo ritual, una teofagia sagrada para devorar el poder de los dioses y renacer como estrellas en el firmamento. El universo era una cadena alimenticia brutal, donde el poder se arrebataba y la divinidad se conquistaba devorando a los dioses. Así, los reyes buscaban ser más que hombres, convirtiéndose en monstruos sagrados. El poder, mi querida audiencia, es un veneno dulce que transforma la sangre en desconfianza. En los opulentos palacios del Nilo se gestaban traiciones sangrientas. La realidad era un nido de víboras, donde hermanos y esposas competían por el trono. La ambición consumió a la reina Tille, quien conspiró para que su hijo no fuera olvidado. Una daga en la oscuridad selló el destino de Ramsés III. Su momia revela la herida mortal. El faraón fue asesinado por los suyos. La historia egipcia está manchada por la sangre de parientes y la traición. El trono de Egipto, más que oro, se forjó con huesos y almas rotas. La obsesión del antiguo Egipto con la muerte es bien conocida. Las pirámides, las tumbas, los sarcófagos dorados. Pero lo que la historia popular te presenta como un simple respeto por los difuntos, era en realidad algo mucho más profundo, mucho más extraño, y me atrevo a decir, mucho más siniestro. No se trataba solo de preservar un cuerpo para la otra vida. Se trataba de mantener un canal de comunicación abierto con los muertos. Era una forma de necromancia institucionalizada, una ciencia arcana, cuyo propósito era permitir que los vivos consultaran, manipularan e incluso obtuvieran poder de las almas que ya habían cruzado el umbral. La momificación, ese proceso tan emblemático, no era simplemente un arte de embalsamamiento. Era un ritual metafísico complejo. Cada órgano extraído, cada venda impregnada en natrón, cada amuleto colocado estratégicamente sobre el cuerpo, tenía un propósito: anclar el Ka y el Ba, aspectos del alma, al mundo físico. El cuerpo no era solo un recipiente para el más allá, sino una antena, un punto de anclaje terrenal para que el espíritu del difunto pudiera regresar, escuchar y responder. Las tumbas no eran lugares de descanso eterno, sino salas de audiencia, interfaces entre el mundo de los vivos y el inquietante reino de los muertos. Existen papiros y textos rituales, a menudo ignorados, que contienen las fórmulas precisas para despertar a los muertos. Los sacerdotes, actuando como médiums, llevaban ofrendas a las capillas de las tumbas y recitaban encantamientos específicos, no para honrar al difunto, sino para solicitar su intervención directa. Le pedían consejos sobre asuntos de estado, le imploraban que maldijera a sus enemigos o que revelara secretos ocultos.
Imagina el poder que ostentaba un sacerdote, capaz de afirmar que hablaba con la voz de un faraón legendario. Era un poder absoluto, construido sobre el temor reverencial a los espectros del pasado y sus susurros desde el sarcófago. Esta práctica se adentraba en un territorio aún más oscuro. No solo se comunicaban con los antepasados benévolos, sino también con los Mutu, los espíritus vengativos y peligrosos. Se creía que estas almas inquietas podían ser invocadas y dirigidas contra los enemigos, convirtiéndose en armas invisibles. La necromancia egipcia no era un juego, era una tecnología espiritual peligrosa. La línea entre la veneración y la manipulación era aterradoramente delgada. Los egipcios no solo construyeron un imperio de piedra sobre las arenas del desierto, sino también un imperio invisible, un reino de espectros y almas atadas a la tierra, obligadas a servir a los vivos mucho después de su propia muerte. A menudo imaginamos a los dioses egipcios como guardianes del orden, pero en las sombras del panteón moran entidades violentas y caprichosas. Deidades como Set, hermano y asesino de Osiris, personificaban la brutalidad y la tormenta, temidas y veneradas a la vez. Sekhmet, la diosa leona, casi extermina a la humanidad en su furia, tiñendo el Nilo de rojo. Estos cultos no eran marginales, eran el equilibrio necesario para el orden, la aceptación de que la destrucción es tan fundamental como la creación. Sus rituales extremos y templos impregnados de pavor eran el precio para mantener a raya un caos aún mayor. Hemos hablado de faraones crueles, de rituales prohibidos y de dioses vengativos, pero ¿y si les dijera que la historia va mucho más allá? ¿Qué tal si el poder absoluto de algunos monarcas no provenía únicamente de su linaje divino o de su genio militar? La historia oficial nos presenta a los faraones como intermediarios de los dioses, pero existen susurros, textos apócrifos y teorías inquietantes que sugieren algo mucho más siniestro. La posibilidad de que ciertos faraones, en su ambición desmedida por el poder terrenal y eterno, buscaran alianzas no con los dioses luminosos del panteón, sino con las entidades que moran en las grietas más profundas y olvidadas del cosmos. Pensemos en la figura de Akenatón, el faraón hereje. La historia lo pinta como un visionario que intentó instaurar el monoteísmo con su culto a Atón, el disco solar. Pero, ¿y si su revolución no fue espiritual, sino el resultado de un pacto? ¿Y si Atón no era una deidad benévola, sino una fachada para una fuerza primigenia y desconocida, una entidad que le otorgó un poder sin precedentes a cambio de erradicar a los dioses antiguos? Su reinado, abrupto y fanático, y su misteriosa desaparición del registro histórico, dejan un vacío que la especulación más oscura se apresura a llenar. Un pacto con lo desconocido para reescribir la realidad misma. Una apuesta cósmica de consecuencias aterradoras. Estas no son meras fantasías. Los papiros mágicos que han sobrevivido, como el papiro mágico de Londres y Leiden, contienen conjuros que van más allá de la simple hechicería. Describen rituales para someter a entidades demoníacas, para atar sombras a la voluntad del mago y para abrir portales a dimensiones de pesadilla. Si los escribas y sacerdotes de menor rango tenían acceso a este conocimiento prohibido, ¿qué poder arcano y aberrante no estaría al alcance del propio faraón, el ser más poderoso sobre la tierra? Es ingenuo pensar que todos se conformaron con rezarle a Horus, cuando podían intentar comandar a las legiones de la noche. Así, la historia de Egipto se convierte en un campo de batalla secreto. Un conflicto invisible entre los faraones que sostenían el orden cósmico y aquellos que, tentados por promesas de poder y conocimiento ilimitados, coquetearon con las fuerzas del caos. ¿Cuántas decisiones que cambiaron el curso de la historia, cuántas victorias inexplicables o caídas súbitas de imperios, fueron el resultado de estos pactos faústicos sellados en cámaras subterráneas, lejos de la luz del sol? La historia que leemos es solo la superficie. La verdad, como siempre, yace enterrada en la oscuridad, esperando que alguien se atreva a profanar su tumba. El viaje a través de las arenas del tiempo ha llegado a su fin, pero el eco de lo que hemos descubierto resuena con una fuerza perturbadora. Las pirámides ya no parecen solo monumentos a la gloria, sino también lápidas de secretos inconfesables. Los jeroglíficos dorados ahora susurran historias de sangre, traición y pactos blasfemos. Hemos rasgado el velo de la historia idealizada para contemplar, aunque sea por un instante, el rostro grotesco y fascinante que se oculta detrás. Una civilización obsesionada con la muerte, sí, pero también con el poder que emana de ella y de las sombras que la custodian. Y ahora que conoces estos secretos, ahora que has caminado por los corredores más oscuros de la mente egipcia y has escuchado los lamentos de los esclavos y las invocaciones de los hechiceros, ¿sigues creyendo que el antiguo Egipto fue solo pirámides y faraones sabios? La verdad es mucho más compleja y espeluznante. El Nilo no solo arrastraba limo fértil, sino también los restos de sacrificios olvidados y las promesas rotas a dioses coléricos. El desierto no solo guarda tumbas, sino también portales a realidades que la mente humana apenas puede empezar a comprender. Si este descenso a las tinieblas de la historia te ha parecido tan fascinante como a mí,
Si ha despertado en ti la duda y la curiosidad por lo que no nos cuentan en los libros, entonces sabes lo que tienes que hacer. Dale un pulgar arriba a este video, porque tu like es como una antorcha en la oscuridad. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos viajes a lo desconocido. Y sobre todo, déjame tu comentario. Dime, ¿cuál de todos estos datos pavorosos fue el que más te impactó? El que te hizo ver la historia con otros ojos. La conversación no termina aquí, apenas comienza. Porque cada civilización, por muy luminosa que parezca, tiene su lado oscuro, su sótano lleno de horrores, su historia secreta escrita con sangre y miedo. Y nosotros estaremos aquí para explorarlas todas, una por una, hasta desenterrar la última y más terrible de las verdades. Yo soy Dross, y te deseo buenas noches.